esta primera aplicación vamos a estudiar un caso de movimiento del sólido, movimiento plano del sólido con eje fijo. El problema en cuestión dice lo siguiente: a lo largo de una vía circular de radio R situada en un plano vertical están obligados a moverse sin rozamiento los extremos A y B de una varilla homogénea de masa m, longitud d, en el campo gravitatorio G. Considere el ángulo θ que forma en sentido antihorario el segmento C de longitud dc, que une el origen del sistema inercial de referencia y el centro de masas de la varilla, con el sentido negativo del eje vertical OI del sistema de referencia. En el instante inicial la varilla se encuentra en reposo, siendo θ igual a pi medio radianes la figura, según se muestra en la figura. El sistema es este que tenemos aquí, donde tenemos por un lado el aro y dentro del aro tenemos a la varilla moviéndose. La varilla se mueve dejando este punto O como un eje fijo, como si fuera o se tratase de un eje fijo, y en esta figura se muestra la posición inicial del sistema y tenemos también aquí, como veremos al final, la posición final del sistema. La primera pregunta es el vector velocidad del centro de masas en función de las derivadas de θ en una posición genérica, en componentes de un sistema de referencia polar asociado al movimiento. Para obtener esto, aplicamos las propiedades del movimiento circular. En las propiedades del movimiento circular se tiene que la velocidad del punto C, la velocidad de este punto, es igual al radio por la derivada del ángulo. El vector de aceleración del centro de masas en función de las derivadas de θ en una posición genérica, en componentes de un sistema de referencia polar asociado a su movimiento. En este caso volvemos a aplicar las propiedades del movimiento circular. En este caso por el movimiento circular sería la aceleración normal, que estaría dada por el vector de c por la derivada de θ al cuadrado en la dirección de menos u sub r, y la aceleración tangencial, que vendría dada por el vector cc por la aceleración angular asociada al ángulo θ, que iría en la dirección de u sub θ. Finalmente me preguntan cuál es el centro instantáneo de rotación del movimiento. El centro instantáneo de rotación del movimiento es el punto que carece de velocidad. El punto que carece de velocidad sería el punto O. Preguntan el momento de inercia de la varilla respecto del eje Z. Para obtener el momento de inercia de la varilla aplicamos el teorema de Steiner. El teorema de Steiner es el momento de inercia respecto del eje Z, que pasa por el centro de masas, más la masa por la distancia al eje que pasa por el eje O. Ese momento de inercia, el momento de inercia que pasa por el eje Z, es un doceavo de la masa por la longitud de la varilla, y la distancia entre ambos ejes es de c. A continuación pide la energía potencial gravitatoria de la varilla en una posición genérica, tomando como energía potencial cero la posición IC igual a 0 del centro de masas. En este caso, la energía potencial vendría asociada a la distancia respecto a la posición del centro de masas respecto del plano de energía potencial cero, y esa distancia viene dada por esta longitud, que es de c coseno de θ. De esta forma, la energía potencial sería menos mg de c coseno de θ. La energía potencial es negativa porque está por debajo de la referencia. Preguntan la energía cinética de la varilla en función de las derivadas de θ en una posición genérica. La energía cinética viene dada, si la calculamos en el punto fijo O, por un medio del momento de inercia por la derivada de la velocidad angular, la derivada del ángulo, que sería la velocidad angular de la varilla al cuadrado. Nos preguntan también por la velocidad angular de la varilla en su primer paso por la posición θ igual a 0. Es decir, partimos de la posición inicial de la izquierda, de la figura B, y llegamos a la posición inicial de la derecha, figura C. Para ello aplicamos el teorema de la energía.
En la primera posición la energía es cero, en la segunda posición la energía es la energía potencial, que es mgdc, y la energía cinética. De aquí despejamos la velocidad angular. Nos preguntan también el vector de aceleración angular de la varilla en el instante inicial. Para ello aplicamos el teorema del momento cinético del peso, de la fuerza creada por el peso. Y ese teorema del momento cinético es el valor de dc por el peso. El valor de dc por el peso vendría dado por esa expresión que tenemos en la figura. De ahí se obtendría la aceleración angular. Piden el vector velocidad del extremo B de la varilla en función de las derivadas de θ en una posición genérica. Esa velocidad se obtiene por el campo de velocidades. Para ello tenemos que utilizar condiciones geométricas, es decir, la distancia entre los puntos C y B y la velocidad angular del sólido. Finalmente, nos piden el módulo de la reacción normal sobre el extremo A de la varilla en la posición θ igual a 0, es decir, en la figura B. Para ello, tenemos que usar el teorema del momento cinético. Tenemos que considerar las fuerzas sobre el centro de masa y el siguiente diagrama de fuerzas. El siguiente diagrama de fuerzas en el cual vemos que la normal A y la normal N se compensan los momentos y el peso tampoco crea momentos, con lo cual la aceleración angular es cero. Las fuerzas sobre el centro de masa son en el eje Y las proyecciones de las normales, con lo cual de esta ecuación, al ser la aceleración angular cero, hace que las normales sean iguales, y en el eje X tendríamos que esas aceleraciones, esas fuerzas serían iguales a la aceleración normal. Despejando obtendríamos la expresión de la normal. En esta ecuación hemos sustituido la velocidad angular que habíamos obtenido en la expresión o a través de la expresión a partir del teorema de la energía cinética.